Primero que todo, como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día que nos da, que nos ha permitido levantarnos. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada lunes, en los lunes urológicos. Receta médica de la Z101. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Existe relación entre la deficiencia de vitamina D y deficiencia de testosterona? Sí. Hay estudios que demuestran una relación entre la vitamina D y los niveles de testosterona. Varios estudios observacionales han encontrado que hombres con niveles bajos de vitamina D tienden a tener niveles más bajos de testosterona. Ante la duda, visite a su urólogo. Con relación a este tip, quiero hacer un comentario y por eso muchos pacientes pues me preguntan que por qué yo le indico la vitamina D. Precisamente por estos estudios que relacionan la deficiencia de vitamina D con la testosterona, pero también con otros aspectos importantes que luego vamos a mencionar, pero podemos mencionarlo, como la incidencia de cáncer de próstata también, y también se ha relacionado en la parte de la esfera sexual. Por eso es tan importante hablar y hacer la vitamina D en sangre para nosotros saber si ese paciente tiene deficiencia o no. Vamos a iniciar el día de hoy con un invitado especial que en breve estaremos presentando. Pero antes de eso quiero hacer otro comentario muy importante con relación a las consultas. A las consultas médicas. Creo que se está perdiendo como el sentido de la consulta. Y hago este comentario porque ahora los pacientes llegan a la consulta con un QR. Un QR, para los que me están escuchando y no entienden, es un signo, vamos a decirlo así, donde el médico tiene que acceder y empezar a buscar los análisis porque el paciente no le dio tiempo, lo que sea. Y es importante decir que la consulta es su tiempo, usted paga por un tiempo de consulta, pero es el tiempo del médico también. Y es el tiempo de las personas que trabajan y de los pacientes que están esperando. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? El médico no está para buscar resultados del paciente en ningún tipo de dispositivo ni en una plataforma. Usted tiene que ir con su resultado, ya sea físico o digital, pero usted tiene que llevar sus resultados. El médico no está para buscarle resultados al paciente. Entonces quise hacer ese comentario porque eso se está dando con mucha frecuencia últimamente y quise traer eso a colación. Lo otro es, quiero agradecer de manera pues muy profunda a un periódico colombiano, uno de los periódicos más importantes, el periódico El Tiempo de Colombia, quien replicó un artículo que escribí el viernes pasado en el Listín Diario y ellos lo publicaron. Y quiero pues, bueno, externar mi agradecimiento, ya que es un periódico que fue fundado en el 1911, uno de los periódicos más importantes de Colombia. Y quería pues agradecer ese gesto que ellos tuvieron porque entendieron que era un artículo que aportaba pues al conocimiento de la población, como es nuestra función cada día de llevar pues informaciones a la ciudadanía. Y este fue un artículo que escribimos acerca de lo que es la salud renal, la salud de sus riñones. Y el periódico El Tiempo de Colombia pues replicó este artículo. Así que mi agradecimiento hacia ellos. Pues bueno, pues vamos a iniciar con nuestro invitado especial en el día de hoy, nuestro invitado de lujo, el doctor Wellington Ledesma, quien es cirujano urólogo reconstructivo y nos hablará del tema de disfunciones sexuales. Muy buenos días, hermano y colega Wellington Ledesma. Profesor querido, buenos días. Como siempre, un honor de estar aquí detrás de este micrófono con una prestigiosa audiencia. Bueno, pues vamos a hablar de este tema hoy. Cuando hablamos de disfunciones sexuales, generalmente pues las personas se concentran en algo específicamente, pero queremos que nos ilustre y nos diga cuál es la definición de disfunciones sexuales. Claro. Que conste que de una vez pensamos en una cosa en específico y de una vez también pensamos en el hombre. Las disfunciones sexuales me imagino que abarca todo, pero vamos a escuchar
tu definición. Sí, claro, aunque hoy no vamos a circunscribir a una disfunción sexual en el género masculino, en el hombre, claro que pueden ocurrir también en el otro género, porque quieren decir que hay muchos géneros, pero solamente biológicamente tenemos 2 géneros y somos de los que creemos eso fielmente. Gústele quien le guste. El tema es que hoy nos vamos a circunscribir en el hombre. ¿Y qué es una disfunción? En términos general, si algo no funciona bien, tiene una disfunción. Y el sexo en los mamíferos, y por qué no, en todos los seres vivos que son sexuales, entonces existe para la procreación. Sin embargo, en el nivel de conciencia que tiene el ser humano, el hombre, lo utiliza fundamentalmente para la otra cosa que sirve, que es para el placer. Y en este sentido, tener una salud amerita un equilibrio de los diversos esferas que nosotros tenemos, y una de esas esferas es la esfera sexual. Y hay que decir que 1 de cada 4 hombres, es decir, un 25% de la gente que está en su vida productiva en términos sexual, va a tener algún trastorno de disfunción a lo largo de su vida. 1 de 4 hombres también. Una cifra similar ocurre en la mujer, pero como decía, no vamos a circunscribir en el hombre. Y eso que usted plantea es que la gente cree que una disfunción sexual es un sinónimo de problemas de erección. Y lo que hay que decir es que la disfunción eréctil o un problema de erección es una de las tantas disfunciones sexuales que podrían aparecer. O sea que yo quería aportar algo cuando tú hablaste de 1 de cada 4 hombres tiene alguna... O sea, he estado revisando y yo creo que sin excepción, todos los hombres en el trayecto de su vida van a tener algún grado de disfunción en algún momento. Claro. No es que lo tengan necesariamente, pero lo presentan sin tener necesariamente un problema, porque hay condiciones que se presentan que son situacionales. Situacionales quiere decir que hay algún factor que no hace química, y esto puede ocurrir y no necesariamente tiene que haber un problema. Entonces, volviendo al tema de disfunciones sexuales, ¿qué abarca para que nuestros radioyentes, nuestros televidentes, pues puedan tener el concepto claro de qué son disfunciones? ¿Cuáles condiciones abarcan las disfunciones sexuales? Sí, existe lo que es la normalidad de un ciclo sexual. En esta normalidad nosotros lo que tenemos es que el hombre tiene que tener un deseo. El hombre, si tiene un deseo y es estimulado, va a ocurrir una excitación, y si ocurre esa excitación y se consuma el evento, va a culminar con un orgasmo. En este sentido, el ciclo sexual trifásico, D de deseo, E de excitación y O de orgasmo. Y en cualquiera de estas 3 etapas de este ciclo puede haber una disfunción, o por defecto o por exceso. Si es por defecto en el hombre, en la primera fase del ciclo, que es la fase del deseo, entonces usted no tiene deseo. Tiene la disfunción de una falta de deseo o una disminución del líbido. Entonces, pero vamos a darle los buenos días a nuestro hermano Roberto Díaz. Hablando de este tema tan maravilloso, de verdad que sí. Y sé que, de hecho, en ocasiones se ha tocado. Hay una parte muy importante psicológica en estos temas de la disfunción, ¿verdad?, sexual en el hombre, que se ha hablado de esa parte también del estrés, que es el principal enemigo de un buen funcionamiento. Sí, yo estaba preocupado. Yo dije, Roberto, tiene que estar en este tema de hoy. Para que excelente tema, doctor. Adelante, doctor Pablo. Sí, por ejemplo, paciente tiene una erección excelente, rígida, tiene su relación sexual, pero no tiene orgasmo. Ese paciente está con una disfunción sexual. Definitivamente. Este paciente que tiene una anorgasmia, y lo que es más frecuente que no, que se utiliza para la falta del orgasmo en el hombre, pero hay veces que sí puede conseguirse, pero con mucho trabajo, que sería un retardo, porque esta es la tercera fase del ciclo y vamos a hablar en detalle un poquito más adelante en el tema, pero definitivamente es una disfunción. Cuando se altera la primera fase, que es la que queremos puntualizar ahora,
casi siempre nosotros como urólogos tenemos que detectar si hay un problema de falta de alguna de las hormonas. Y la hormona por excelencia masculina es el andrógeno llamado testosterona. Si un paciente tiene falta de deseo, no importa que sea hombre o sea mujer, casi siempre tenemos que descartar que haya una deficiencia de testosterona. Esto es una causa orgánica. Yeah. Sin embargo, también hay causas psicológicas, como muy bien decía Roberto, y hay gente que está tan estresado o tan distraído que ni siquiera sabe si tiene deseo o no, está en otra cosa, sí, que tampoco quiere decir que sea una anomalía, pero para que ocurra el ciclo sexual completo, la persona tiene que estar en eso. Yo estuve viendo, no sé, Roberto, que es un experto en el área de la psicología, con relación a esa parte, y hablaba mucho de la ambición. Y la ambición, todos sabemos qué significa ambición. Y era una psiquiatra que yo sigo mucho, que es la doctora Roja Estapé, española, y decía que la ambición es una de las cosas que más daño hace a nivel del diario vivir. Cuando tenemos esa ambición desmedida por cosas, que al final, pero entonces ella comentaba y decía, del punto de vista de la conducta humana, de que esa ambición en cierto grado podía afectar en un momento dado la esfera sexual del hombre. Y yo ahí pues pensando, el que es ambicioso tiene los niveles de adrenalina por la nube, el cortisol por la nube, pues lógicamente todo esto va a bloquear el deseo sexual. Claro. Y muchas veces es el paciente que llega sano a la consulta, que no tiene nada alterado, pero en la línea que tú hablas de la parte hormonal, yo también suelo utilizar la prueba de cortisol AM y cortisol PM para indagar si ese paciente está cursando con alguna condición de estrés que pueda estar entonces bloqueando ese deseo sexual. Definitivamente hay que darle un enfoque endocrinológico, y muchas veces como urologo de manera general podemos hacer un diagnóstico para luego referirlo multidisciplinariamente Exacto. al endocrinólogo y compensar esto. Pero así como en cada ciclo sexual puede haber un defecto, también puede haber un exceso. Y en este sentido, ¿cuál sería el desequilibrio o la disfunción sexual que peca en la fase del deseo por exceso? Bueno, las personas que son hiperafrodisíacos. Y la gente hoy por hoy ha entendido que la testosterona es necesaria y la utilizan para ponerse fuerte y eso, pero también es un problema, porque si tú comienzas a utilizar y a darle sustancia a tu organismo para sentirte un superhombre o para tener mayor deseo, te puedes pasar de los niveles que el cuerpo necesita, y es muy asociado, y esto hay que decirlo, el cáncer de próstata a niveles altos de testosterona. Entonces, si usted comienza a meterle desordenadamente testosterona a su organismo porque es más fácil sentirse bien y tiene el dinero para comprarlo, ojo con eso. Doctor, pero hay un punto fundamental que ya se ha tratado de hecho en esta mesa, el rol que juegan los años en la vida de los hombres, ¿verdad? De hecho, se han hecho muchas bromas en esto, que a veces se le canta solamente una vez. Sí, ese abordaje que tú haces es interesantísimo por dos razones fundamentales. La primera es que, bueno, es más probable que si usted pasa de los 40 años tenga alguna descompensación orgánica y resultante a la edad. Sin embargo, los trastornos y las disfunciones sexuales nosotros las estamos presenciando en gente cada vez más joven. Lo que el profe decía, la ansiedad, el estrés al que estamos sometidos día tras día tras día. Los hábitos tóxicos. Eso es básico. Terriblemente, el uso y abuso de sustancias. Bueno, que eso que tú dices, los hábitos tóxicos y que hablábamos ahorita del asunto de la ambición, ustedes saben que en muchos países se ha legalizado el uso de marihuana, y por ejemplo en Europa hay países donde se ha legalizado, y el paciente que se supone que debe usar una dosis porque está estresado en el trabajo, pero ¿qué ocurre? Ella dice que, concluyó la semana de trabajo y para desestresarse también un porrito, como dicen. Pero llegó el sábado para desestresarse el lunes, y al final se hacen dependientes totalmente del uso, y las personas no miden el daño que produce no solamente la marihuana, sino por ejemplo aquí que también se usa y se está usando, que no está legalizada, pero por ejemplo el uso del hookah, el uso del vape,
del cigarrillo, todo eso. Por eso estamos viendo esos pacientes jóvenes que llegan a la consulta con problemas de la esfera sexual, porque todo eso afecta el sistema circulatorio, claro, pero también afecta el sistema nervioso. Eso es así. Definitivamente, y con este tipo de mal hábito, nosotros podemos ir a explorar la segunda fase del ciclo sexual, que es la fase de excitación, que puede ser por una excitación visual o táctil o erógena, escuchar. Cualquier persona que se estimuló debería presentar su estado de salud óptimo teniendo una buena erección. En el hombre estamos hablando. Y si el hombre no consigue una buena erección, esta es la disfunción sexual más frecuente, que es la disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil puede ser, como decía Roberto, por un tema psicógeno, pero nosotros tenemos que descartar, aunque sea un joven, que es un problema orgánico, como decía el profe, por un uso o abuso de algún tipo de sustancia. Y ese paciente, por ejemplo, que tiene erección, pero dice que no tiene sensibilidad, ¿qué podemos buscar en ese paciente, por ejemplo? Lo primero es que hay que ver cuál es la conducta sexual que este paciente ha desarrollado a lo largo de su vida. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de una manera llana, pero manteniendo el respeto y el nivel, nos gusta decir, todo el mundo comienza a experimentar consigo mismo lo que es esta experiencia sexual, y muchas veces ni siquiera recibe una orientación a nivel profesional o del colegio, o ni siquiera sus padres. Sin embargo, él tiene que buscársela. Y si el hombre, mientras está descubriendo y experimentando cosas, pues ejerce una presión que es imposible que los órganos reproductivos femeninos puedan ejercer, pues este hombre no va a tener la misma sensación y puede sufrir de lo que usted mencionaba anteriormente, que es una disfunción sexual de la tercera fase, que es un retardo del orgasmo, un retardo de la eyaculación. Y muchas veces esto un psicólogo lo puede desmontar con terapia cognitivo-conductual, reeducando el organismo de este paciente. Claro, hay que descartar que haya algún trastorno a nivel de los receptores que provocan, que puede ocurrir en pacientes que tienen trastorno del azúcar o alguna neuropatía también. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos con este interesantísimo tema en los lunes urológicos de la receta médica. Llévate.